básicamente la idea es poder tomar algunos elementos de geofísica para caracterizar la cuenca neuquina en Argentina. Los objetivos, los antecedentes, algunas hipótesis y conflictos que podemos tener con respecto a la cuenca neuquina, y la idea de tener una comparación entre lo que sería el proceso actual del rifting en el Mar Rojo, en este caso, y el proceso de paleorifting que se dio en la cuenca neuquina y en otros lugares de la Argentina. Lo primero que podremos pensar es la existencia en sí misma. Vamos a tirar algunos elementos de juicio importantes. La existencia en sí misma de una cuenca sedimentaria ya es un indicador de que existen anomalías en la litosfera, posiblemente en toda la litosfera, y un resultado... ¿Hola? Bueno, esa alteración que existe en la litosfera... Disculpa, Mario. ¿Sí? Mario, disculpa, no se ve la presentación, solo te ves tú. A ver, espero si se soluciona el inconveniente. Tienen como una chinche cuando se paran sobre la pantalla y si la apretan se les agranda. Gracias. Bueno, básicamente lo que les decía, que la existencia de una cuenca sedimentaria en sí mismo ya es un indicador de que la litosfera tiene que estar alterada. Esa alteración se puede ver, por ejemplo, con el acortamiento cortical que podamos lograr determinar o estimar. Ese acortamiento cortical, denominado generalmente el factor beta, es un índice que va a dar indicio de las condiciones del sistema, con tres propiedades fundamentales que vamos a poner en énfasis en este trabajo: el flujo de calor, la rigidez flexural y la geología de la cuenca. Muchas cuencas se pueden clasificar por ese factor de atenuamiento, y generalmente podemos decir nosotros que si existe una anomalía de calor, el calor se lo puede considerar como la variable independiente en geología, va a existir un estrés diferencial que va a quebrar la litosfera. Por supuesto, esa litosfera quebrada se va a hacer más débil, se va a hacer más delgada y va a llevar a una generalización de subsidencia en todo el sistema. Esa corteza atenuada y rota generalmente va a llevar a una subsidencia, y esa subsidencia, por supuesto, que va a llevar a la generación de una cuenca sedimentaria. También nosotros acá nos podríamos preguntarnos, desde el punto de vista de gravedad y de magnetismo, que son los dos grandes métodos con los cuales se abarca este trabajo, ¿cuáles son los fundamentos? Vamos a hacer un rápido repaso por los fundamentos de los métodos de gravedad y de magnetismo. ¿Cuáles son los aportes que nos puede dar a la geología, especialmente a la geología tectónica o estructural? ¿Y cuáles pueden ser también, en el caso de gravedad y de magnetismo, qué nos pueden decir además con respecto a otros métodos geofísicos? Para iniciar de lleno la presentación, podemos decir que, haciendo un repaso muy grande, seguramente lo han visto en la facultad, las rocas tienen las dos propiedades fundamentales, que son la densidad y la susceptibilidad magnética, que cambian y que dan lugar a las anomalías de gravedad. Existe un amplio rango de anomalías que pueden causar anomalías de gravedad, un amplio rango de estructuras geológicas, y las variaciones, esto es muy importante, las variaciones que se den en las propiedades de densidad o de susceptibilidad magnética tienen que ser laterales, es decir,
un cambio de densidad o de magnetización en vertical, siendo las capas planas, no van a dar anomalía, no van a dar lugar a una anomalía. Generalmente la gravedad y magnetismo se miden desde superficie, se pueden medir desde más alto, se pueden medir por métodos aéreos, son métodos pasivos, son métodos indirectos que permiten una imagen del subsuelo y pueden ser interpretados a partir de los rasgos más importantes que tengan esas anomalías. La gravedad depende de la densidad, como habíamos dicho, y el magnetismo depende de la magnetización. Las propiedades físicas de la susceptibilidad, que son las que dan lugar a la magnetización, asumimos que pueden ser la magnetización inducida con el campo actual. Pero tenemos que también tener en cuenta que podría existir un magnetismo remanente al momento que se formaron las rocas. Desde el punto de vista de la gravedad, ya que la densidad es lo que domina las anomalías de gravedad, es importante tener una idea de cuál es el rango de variación que tienen las distintas rocas. Podemos decir que van entre 1.8 y 3.3 gramos por centímetros cúbicos, y también podemos decir algunas generalidades. Las rocas ígneas son más densas que las sedimentarias, las rocas ígneas máficas, como podrían ser los basaltos, son más densos que las félsicas, como podrían ser los granitos. Los carbonatos, en general, son más alta densidad que las areniscas. A medida que son los sedimentos más viejos o más profundos, van a tender a ser más densos que los jóvenes ozomeros. Y la densidad, por supuesto, aumenta con la profundidad, por compactación fundamentalmente, y la sal, es un caso, una singularidad, es menos densa que cualquiera de los sedimentos. Desde el punto de vista magnético, la susceptibilidad, habíamos dicho que es la propiedad que domina el método. La susceptibilidad magnética, en el caso de las rocas ígneas, es mayor que las sedimentarias, igual que hace un momento, las ígneas máficas son de susceptibilidad más alta que las félsicas. Una propiedad muy distinta que tiene el magnetismo de gravedad, la propiedad que da origen a las anomalías, es que tienen un rango de variación mucho más grande en los sedimentos o en las rocas en general que en los rangos de variación de densidad. Es decir, desde el punto de vista de los métodos de prospección geofísica, prácticamente los sedimentos son transparentes al método magnético, lo cual significa que un levantamiento magnético hecho en tierra o en aire va a medir directamente o prácticamente va a ser una imagen del basamento del subsuelo. ¿Y esto por qué se da? Y esto se da por los contrastes de susceptibilidad que ustedes pueden ver aquí abajo. Si yo tomo, por ejemplo, un granito, el granito va hasta aproximadamente 4.000 unidades CGS en micro, y sin embargo las rocas sedimentarias tienen del orden de las decenas o de las centenas, como pueden observar, con algunos casos extremos, como podrían ser los basaltos o las peridotitas. Una cosa muy importante también es que las anomalías magnéticas, la forma con la cual se van a expresar en los mapas de anomalías dependen de la orientación de los cuerpos. Esto no se da en gravedad. También podemos decir que tanto en gravedad como en magnetismo, el tipo de anomalía, la forma de las anomalías van a variar sistemáticamente con la altura o con la distancia. Uno podría pensar que la altura es la distancia del cuerpo anómalo a la fuente. Los contrastes, los efectos de contraste se van a atenuar con la inversa del cuadrado de la distancia. Por supuesto que tanto en gravedad
como en magnetismo, eso es una de las propiedades que permite muchas veces separar profundidades de fuentes. Los efectos de la profundidad, de esa variación de la profundidad, es mucho más fuerte en magnetismo que en gravedad. Y los contrastes entre sedimentos y el basamento es generalmente, como habíamos dicho hace un momento, más grande en magnetismo que en gravedad, y por eso el método magnético es usado como el primer método, se podría pensar, en un área de exploración o en un área de frontera exploratoria. Esto es muy importante decirlo porque nosotros trabajamos como geólogos petroleros con lo que se denomina un sistema petrolero, y el sistema petrolero, entre otras cosas, como elemento, depende de una cantidad de sedimentos que existan en el medio para que den las condiciones de temperatura, de compactación, etcétera, etcétera. Es decir, cuando yo estimo la profundidad del basamento, sea por magnetismo o gravedad, estoy diciendo indirectamente, estoy respondiendo la pregunta inversa, que es cuánto disponibilidad sedimentaria tendría en la cuenca, lo cual significa que está aportando ya el primer elemento a un sistema petrolero. Entrando un poco en la cuenca neuquina, vamos a ubicar a escala geodinámica la cuenca. Acá a la derecha es un mapa de anomalía de gravedad de aire libre que estoy reconstruyendo. Es un proyecto de reconstruir todo Gondwana. Acá pueden apreciar América del Sur y África. En este mapa lo que quiero poner énfasis es que el tipo de anomalía que nosotros vayamos a ver en el continente americano, por supuesto que en algún momento, es decir, cuando se separa África definitivamente de América, aproximadamente hace 80 millones de años, existían como una singularidad total. También es importante decir otra cosa, y es con respecto a los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos son entre sí vinculantes, es decir, si yo tengo el método de gravedad y magnetismo, los métodos potenciales, ya que gravedad mide la densidad y ya que sísmica mide la impedancia acústica, que es una función de la densidad, las puedo relacionar a través de un teorema que es el teorema de Gardner. Espero que si pueden ver, no me había dado cuenta, si pueden ver la flecha aquí. Tanto gravedad como sísmica se puede relacionar muchísimo, los muchísimos métodos sísmicos entre sí se pueden relacionar, por supuesto, con datos de pozos. Los datos de pozos son los que dan la vinculación directa, el perfil sónico es el que da la vinculación directa entre el método sísmico, que está en tiempo doble, y los pozos que están en profundidad en metros. Por supuesto que también gravedad y magnetismo entre sí están asociadas a partir del teorema de Poisson, y magnetismo, por ejemplo, está asociado directamente con el flujo de calor terrestre a partir de la estimación de las profundidades de Curie, que son las profundidades a partir de las cuales las rocas pierden, al menos en condiciones normales, pierden su condición magnética, y esto se da en el orden de 580, 560, 565 grados. Es decir, conociendo un gradiente geotérmico y estimando la profundidad de Curie, puedo tener una idea de cuál sería el flujo de calor en un determinado área. Por supuesto, en los datos de pozo miden muchísimas cosas, miden métodos electromagnéticos, también se miden propiedades radiométricas, y eso todo tiene que ver también con el flujo de calor, porque estamos midiendo, por ejemplo, en un perfil B-shale, estamos midiendo la radiactividad natural de las rocas, y eso tiene que ver, por supuesto, con el calor radiogénico de fondo y con el flujo de calor. En el caso de la cuenca neuquina, les quiero compartir estos dos mapas. A la izquierda ustedes pueden ver el clásico mapa
de América del Sur, es la topografía de América del Sur, y en puntos aparecen aproximadamente 6.000 datos de sismos ubicados en los últimos 50 años con una magnitud MB más de 2.5. Es importante decirles que esos sismos son los que van a dar origen, ustedes pueden observar en esta imagen, van a dar origen a la figura de la derecha, a la tan conocida estimación de la profundidad que puede tener la zona de subducción en América del Sur, que la hemos visto tantas veces. Acá quiero poner énfasis en que en el caso de América del Sur, que es un margen convergente, actualmente es un margen convergente, ese margen convergente con distintas velocidades de migración de las placas tiene, en el caso, por ejemplo, prácticamente en el Ecuador, en el límite de Ecuador con Perú, tiene el choque de una dorsal, que es la dorsal de Carnegie. En el caso de Perú, tiene el choque de la dorsal de Nazca, y más al sur, en el caso de la cuenca neuquina, tiene el caso del choque de la dorsal de Juan Fernández. Y por supuesto ustedes conocen de que en este mapa estamos viendo la placa antártica al sur, la placa antártica, estamos viendo la placa de Nazca, después estamos viendo parte de la placa de Cocos, ya el Caribe y la placa americana propiamente dicha. Ustedes presten atención, porque esto es muy importante, que la cantidad de sismos, por supuesto, hay un clúster de sismos, un nido de puntos, en esta región que es lo que se conoce como el Codo de Arica, en el cual existe una topografía muy elevada y en una extensión muy grande y que entra prácticamente a todo el continente. Esto es muy importante, es decir, para poder interpretar nosotros ese comportamiento, tenemos que entender, en el caso de la cuenca neuquina, tenemos que entender este comportamiento a nivel continental. Y lo que quiero poner énfasis también es que si ustedes observan en el cratón de Brasilia o en el cratón de la Amazonia también hay sismos, es decir, es una zona sismogénica también, si bien no es de la misma magnitud, pero es una zona sismogénica. Muchas veces estamos acostumbrados a decir, sí, no hay sismo. Bueno, no existe zona asísmica en el mundo. Ustedes, por ejemplo, alcanzan a distinguir que en el caso del Río de la Plata, el límite entre Argentina y Uruguay, saben ustedes muy bien que hubo un sismo sobre el Río de la Plata medido con instrumentos. Y ahora quiero que presten atención a estos rasgos que aparecen en Brasil cuando nosotros lo convertimos en anomalías gravimétricas. A la izquierda ustedes pueden observar la anomalía isostática con los puntos de epicentros de terremotos, y observen, quiero que presten atención a este rasgo, este es lo que se denomina el lineamiento transbrasiliano, y este lineamiento está, por un lado, determinado a partir de datos de sismos, pero también a partir de datos de anomalías de gravedad isostática. Básicamente, la anomalía de gravedad isostática va a calcular una raíz, va a calcular una antirraíz, va a calcular lo que se denomina un modo hidrostático, y se va a obtener una respuesta que en teoría a gran escala tiene que ser mejor que la anomalía de Bouguer propiamente dicha. A la derecha ustedes pueden ver el mismo mapa, y acá he puesto énfasis en la anomalía isostática en el lugar que nosotros vamos a trabajar ahora, que es la cuenca neuquina. Es decir, en esta segmentación de los Andes centrales, que abarcan desde la dorsal de Carnegie hasta la dorsal de Juan Fernández prácticamente, nosotros tenemos que la cuenca neuquina se ubica en el segmento norte de la segmentación sur de los Andes, de la cordillera de los Andes, desde el punto de vista
digamos así, topográfico. Acuérdense también que, digamos, esa topografía de alguna manera es un reflejo de el régimen tectónico que existe en todo el sistema a nivel continental. Es decir, nosotros podríamos pensar que las elevaciones, las anomalías de gravedad y el espesor cortical están directamente relacionadas, y están directamente relacionadas también con la existencia de cuencas, lo que se denominan las cuencas subandinas en el margen convergente de América del Sur. Y estas cuencas subandinas en el margen convergente de América del Sur, en el caso de Argentina, se ubican prácticamente en el límite de convergencia de las placas, y cuando uno entra al territorio boliviano, a Perú, esto se aparta justamente por ese desplazamiento que les había dicho hace un momento, y también teniendo en cuenta de que hay una acreción de terrenos muy importante, digamos, en este sistema andino hay una acreción de terrenos muy importante en los Andes de Colombia y en los Andes de Ecuador y de Venezuela. Lo que quiero poner énfasis acá, la ubicación de la cuenca neuquina, y también quiero que presten atención a esta imagen. Esta imagen está mostrando la correlación que existen entre las anomalías de gravedad o los espesores, las profundidades de la corteza contra los espesores de basamento tomados, por ejemplo, con métodos sísmicos. Ustedes pueden observar en muchos lugares, en muchas cuencas, hay una correlación muy buena entre la profundidad a partir del método sísmico y la profundidad de las raíces corticales, lo cual significa de alguna manera que ya tengo una pista para iniciar una idea con respecto al origen en sí de una cuenca sedimentaria, en este caso de la neuquina. Entrando ya en territorio argentino, ustedes pueden observar en este mapa de la izquierda las 22 o 23 o 25 cuencas sedimentarias que existen en la Argentina. Estamos en la cuenca neuquina. Estas cuencas sedimentarias argentinas están en los colores, representan otra vez las anomalías isostáticas tomadas de los mapas anteriores. Y hay algo muy importante que quiero que marquen acá. Cuando se abre una cuenca sedimentaria, generalmente existen dos modelos: el modelo de cizalla simple o el modelo de cizalla pura. Nosotros podemos pensar que ese atenuamiento, ese estiramiento de la corteza y del manto litosférico se va a dar de una determinada manera. Ese estiramiento de la corteza que va a atenuar la corteza y que se mide con ese factor de estiramiento es directamente proporcional a la profundidad de cuenca sedimentaria que tenga disponible en un determinado lugar. Este gráfico inferior derecho está mostrando una línea de regresión que hay entre el factor de estiramiento y la profundidad de la cuenca sedimentaria. A medida que existe mayor factor de estiramiento, hay una mayor disponibilidad de cuenca sedimentaria. Lo que es excepcional en este gráfico, acá están 18, 19 cuencas sedimentarias de Argentina, es que las 5 cuencas productoras de hidrocarburos se ubican por encima de la línea de tendencia general. Ustedes pueden observar, seguramente no se lea acá, ustedes no lo pueden leer, pero acá está la cuenca cuyana, acá está la cuenca del Golfo San Jorge, acá este punto representa la neuquina, la cuenca austral y la cuenca del noroeste, que es la que tiene más estiramiento cortical y profundidad promedio. La única cuenca sedimentaria no productiva que se ubica por encima de esta línea de tendencia es la cuenca del sur de Córdoba de General Lavalle. Lo vamos a ver después un poquito más adelante. Con respecto a la cuenca neuquina propiamente dicho, sabemos que es una de las cuencas más prolíferas de hidrocarburos, que se ubica en una
latitud entre 36 y 41 grados de sur, que tiene aproximadamente unos 70 a 80 mil kilómetros cuadrados de extensión, que tiene un espesor sedimentario comprobado con datos de pozo de 5.550 metros y que se estima por gravedad y magnetismo que esa profundidad alcanza los 7 o 8 kilómetros. Y bueno, y por supuesto tiene una muy importante cantidad de petróleo remanente como reserva recuperable. Nosotros podemos pensar que la cuenca neuquina, la cuenca sedimentaria neuquina, comienza con la creación de terrenos en Gondwana, en el Jurásico Bajo, sigue con una extensión generalizada de tipo rifting en el Triásico Bajo y el Jurásico Inferior, después pasa por un estado de subsidencia térmica, pasa también por un estado de subsidencia flexural y una deformación de intraplaca, y termina en lo que se denomina un offset de Foreland, una cuenca de retroarco de antepaís, perdón, una cuenca de antepaís o de Foreland, con una deformación de intraplaca muy importante que se da en el terciario y en el cuaternario. Acá está la columna generalizada, esto tiene un basamento, nosotros lo llamamos ese basamento desde el punto de vista petrolero, el grupo Choyoy, aparecen depósitos de precuyano, después está la formación del grupo Cuyo como Molles, Lajas, Lotena, Oquilco, Tordillo, la estrella de la cuenca Vaca Muerta, del Titoniano, Quintuco, Mulichinco, Centenario, Rayoso y el grupo Neuquén. Es muy importante poder entender esto, poder decir que estos estadios de deformación, es decir, desde la creación, un rifting generalizado, una subsidencia térmica, una subsidencia flexural y una etapa de antepaís, que es lo que va a dar el origen a lo que conocemos hoy como cuenca neuquina, se puede desde el punto de vista geofísico caracterizar de alguna manera. Esos elementos desde el punto de vista geofísico, siguiendo, digamos, con la creación, justamente con la creación de terrenos en el margen occidental de Gondwana, habíamos dicho que teníamos nosotros esa creación de terrenos que se da por colisiones que se dan en el Ordovícico, se dan en el Devónico, se dan en el Pérmico. La última de ellas es la creación del terreno de Patagonia, y esta creación de terreno de Patagonia deja una asignatura desde el punto de vista geofísica trascendente, que es la rigidez flexural, como pueden observar en este mapa de la izquierda. Un poquito nada más que para meternos en un instante en lo que sería una exploración desde el punto de vista de hidrocarburos. Les había dicho, la cuenca tiene entre 70 a 80 mil, hasta algunos dicen que llega a 110 mil kilómetros cuadrados de extensión. Toda la cuenca, la parte productiva de la cuenca, está cubierta con sísmica de 3D, que son estos colores grises, y todas las zonas de fronteras exploratorias están cubiertas con gravedad o con magnetismo aéreo, fundamentalmente magnetismo aéreo. Acá quiero poner énfasis que la cuenca neuquina tiene una plataforma externa, tiene un depocentro muy importante, que es donde se dan los sedimentos de 7, 8 kilómetros de profundidad, tiene un elemento estructural trascendente, como es la dorsal de Winkle, tiene un levantamiento no tectónico, aparentemente no es tectónico, que es el dorso de los Chigüidos, y tiene, por supuesto, la faja plegada y corrida de Chosmalal de Agrio como los elementos principales. Desde el punto de vista de la exploración petrolera, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con sísmica de 3D en bloques que son del orden de la centena de kilómetros cuadrados.
Pero cuando tenemos que hacer una caracterización desde el punto de vista de toda la cuenca dinámico, la sísmica 3D, si bien tiene una excelente resolución, le falta cobertura, como pueden observar ustedes acá, para llegar a todas las zonas, fundamentalmente zonas de frontera exploratoria. A la derecha ustedes pueden observar el mapa de anomalía magnética de la cuenca. Quiero que presten atención, acá hay un rasgo muy fuerte, una anomalía positiva muy fuerte, que es la que define el rasgo principal de la cuenca neuquina, que es la dorsal de Winkle, que si ustedes hace un momento se acuerdan, estaba relacionada con la creación del terreno de Patagonia. Otros elementos desde el punto de vista geofísico también, ya abarcando toda la cuenca neuquina, no se alcanza a distinguir, no fue muy feliz la elección de este color, pero toda la cuenca neuquina está en esta dirección aquí, y acá pueden ver a la izquierda las anomalías de gravedad de Bouguer, y a la derecha la topografía con los elementos principales desde el punto de vista morfoestructural, como les había dicho hace un momento. Hay un elemento morfoestructural que no les señale, pero que lo considero con una identidad propia, que es el caso del volcán Aucamahuida, que está metido como una deformación de intraplaca propiamente dicha. Cuando uno avanza en el análisis y observa las anomalías magnéticas, que es lo que se ve en el mapa de la izquierda, uno puede observar, por ejemplo, en el caso de la dorsal de Winkle, un lineamiento perfectamente ubicado, y ese lineamiento, de alguna manera, va a dar la pauta de un elemento geofísico mayor, que también lo muestra las anomalías isostáticas que ustedes pueden observar acá a la derecha. Teniendo en cuenta esto, una de las claves de la investigación siempre tiene que ver con el flujo de calor. El flujo de calor se estimó a partir de datos de pozo. Esos datos de pozo son cerca de 3.500 datos de pozo. Se han agregado datos nuevos después del último trabajo del 2008-2010. He agregado unos 400 pozos más. La tendencia general de la cuenca neuquina, del gradiente geotérmico, es esta línea de puntos, son estos puntos que marcan la diferencia de temperatura o de gradiente con respecto a la profundidad. Teniendo en cuenta que digamos, el gradiente normal, geotérmico normal, está dado por esta línea, se puede observar una diferencia, un offset, una importante diferencia en la cantidad de gradiente geotérmico que tiene la cuenca neuquina. Uno puede decir desde ya, asumiendo nada más que ese gráfico, que la cuenca neuquina está por encima del valor promedio de una zona geotérmicamente considerada estable. Ese gradiente geotérmico, por supuesto, no se distribuye de cualquier manera. Los bordes de la cuenca generalmente tienen un gradiente mayor por un efecto de refracción del basamento, un efecto térmico de refracción de basamento. Y también podríamos nosotros pensar, para dejarlo más en claro al tema, el gradiente geotérmico está constituido por la conductividad térmica. Esa conductividad térmica se da en una determinada sección o área, en una determinada longitud, una delta o una diferencia de temperatura. Y si ustedes piensan, por ejemplo, en una cuenca sedimentaria, todos estos valores que están puestos aquí a la derecha inferior, les daría un valor de gradiente geotérmico del orden de 80 unidades. Y si ustedes tomaran, por hacer un ejemplo muy sencillo, el mate o la bombilla con la cual toman el mate, todos los días tomamos mate, y pusieran los mismos valores, el área, la longitud, la diferencia de temperatura, etcétera, etcétera, el flujo de calor les estaría dando, ustedes pueden observar, prácticamente 1.000.000 de veces más grande que lo que sería el calor de fondo que uno está acostumbrado
uno está mucho más acostumbrado a quemarse con la bombilla. En el caso de que el agua estuviera a 100 grados, esto es típico de Córdoba, nada más que en Córdoba el agua se puede tomar a 100 grados, bueno. Lo que otra de las cosas muy importantes es tener en cuenta que el gradiente geotérmico, la temperatura, el gradiente geotérmico que habíamos dicho hace un momento, que está por encima de una línea de tendencia general, también guarda una relación directa con el estado isostático de la cuenca neuquina. Es decir, si yo tomara una zona estable como es el continente norteamericano en general o Australia, e hiciera la correlación entre las elevaciones y la anomalía de gravedad, me daría en una zona estable esta línea de tendencia, este segmento recto de color negro, cuando en la cuenca neuquina para la misma cantidad de valores me está dando esta tendencia. Es decir, yo puedo sacar dos conclusiones de esto que estoy viendo indirectamente. Por un lado, que la cuenca no es, desde el punto de vista isostático, estable, tiene un desequilibrio isostático. Y por otro lado, también tiene un desequilibrio térmico. Ustedes pueden decir, bueno, ese desequilibrio isostático lo vimos en los mapas, es verdad, lo hemos visto en los mapas, no se distribuye uniformemente. También podemos decir otra cosa muy importante, que es con respecto a la rigidez flexural de la cuenca. Cuando uno toma la rigidez flexural de la cuenca, que uno la va a tomar por la etapa justamente, uno va haciendo analogías con lo que sucede en la evolución de la cuenca. Nosotros habíamos dicho que en la evolución de la cuenca, en la última etapa, prácticamente en la última etapa, aparece la cordillera de los Andes, un peso que se adiciona adicional a la corteza, y ese peso tiene una deformación, y esa deformación se transmite al antepaís, y ese antepaís se expresa como la migración del Fort Bulge, o el bulge periférico, o el levantamiento periférico que puede tener la cuenca. Si uno hace perfiles sistemáticos en toda la cuenca neuquina y levanta la topografía y estima con parámetros nobles, estima a dónde está el Fort Bulge de la cuenca, uno llega a la conclusión, no lo he puesto acá, uno llega a la conclusión que este Fort Bulge, en el caso de la cuenca neuquina y en el caso de estos dos, particularmente de estos dos perfiles, ese Fort Bulge afecta esta anomalía desde el punto de vista morfológico, que es la que se denomina el dorso de los chigüidos, que por sísmica nosotros sabemos que tiene un levantamiento adicional al tectónico del orden de 600 a 800 metros, y que perfectamente se puede atribuir al levantamiento del Fort Bulge periférico cuando se emplaza la faja plegada o cuando empieza a funcionar todo el sistema andino propiamente dicho. También acá se observa muy bien, con una identidad propia, la anomalía del volcán del Aucamahuide. También es importante decir que esa rigidez flexural, que yo la puedo estimar a partir de datos de gravedad, la puedo estimar también a partir de sísmica. Si yo conozco con sísmica y con datos de pozo que tengan un perfil sónico de onda completa, puedo estimar la compresibilidad y la rigidez, ya sea en un pozo o ya sea en un volumen sísmico, y compararlo con lo que me está dando la gravedad en un determinado punto. ¿Y a dónde lo voy a comparar? Bueno, fundamentalmente la rigidez es sensible a la roca, es lo que se denomina la fragilidad también, y la compresibilidad es sensible al tipo de fluido. Nosotros generalmente hacemos lo que se denomina una inversión sísmica elástica para estimar o separar los efectos de rocas de los efectos de fluidos cuando tenemos que caracterizar un yacimiento propiamente dicho. Si uno piensa en esto, uno puede pensar también que la deformación en sí del basamento, esa deformación que les había dicho hace un momento, se da
y que se puede ver muy bien con gravedad. Este es un mapa de la curvatura de la anomalía de Bouguer, y ese mapa de anomalía de Bouguer está tomado a partir de datos de gravedad terrestre que registró YPF en la década del 70, y acá aparece un rasgo lineal que está asociado directamente con la acreción, como habíamos dicho hace un momento, del terreno de Patagonia al sur. Ustedes pueden observar, por ejemplo, la singularidad del Auca Maguida. Acá aparecen una serie de anomalías negativas en dirección noroeste-sureste que están relacionadas con el rifting de la cuenca. Acá exactamente lo mismo, los bordes, y también aparecen segmentados, estas direcciones en noroeste-sureste aparecen segmentadas por fallas de transferencia prácticamente perpendiculares. Y esto tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con el cambio también en la dirección del vector de convergencia de la placa sudamericana con la placa de Nazca. Si uno hace un zoom tomando sísmica y viendo en algún sector en particular cómo se comporta esta anomalía gravimétrica, una slice de sísmica nos muestra exactamente esta deformación de tipo de Extral. También se puede observar a partir de líneas sísmicas que fueron balanceadas, y líneas sísmicas me gustaría que observen fundamentalmente, por ejemplo, esta línea, que es la que pasa por el dorso de los Chigüidos, este levantamiento muy alto o muy abrupto que hay acá, que es del orden de 600, 800 metros, está dado desde el punto de vista estructural, no sería tectónicamente atribuible a un sistema de fallas, sino más bien al emplazamiento de la faja plegada. Hay otros lugares de la cuenca neuquina en las cuales la sísmica no alcanza a resolver por sistemas, o bien sea por situaciones como en el caso del Auca Maguida, donde tengo una cubierta basáltica pliopleistocena muy importante en superficie que oblitera toda la imagen sísmica en el subsuelo. Podría también deberse a restricciones ambientales que no pudiera hacer sísmica, y en eso cobra valor los métodos de gravedad y magnetismo, como pueden observar ustedes acá. La imagen sísmica de la derecha no muestra una buena continuidad en los reflectores principales, y ustedes pueden observar el magnetismo aéreo o la gravedad, cómo han logrado de alguna manera caracterizar todo el sistema de fallas radiales que hay en el complejo del Auca Maguida. La fábrica del basamento, por supuesto, les había dicho hace un momento que se ve muy bien con sísmica, es prácticamente la misma imagen. También les había comentado de que se podía hacer desde el punto de vista sísmico una inversión elástica y estimar la rigidez flexural. Esto es lo que les estoy mostrando. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 o 7 pozos en los cuales tienen perfil sónico de onda completa. Cada par de perfiles son un perfil de sónico de onda P y sónico de onda S, compresiva y shear. En cada caso, cada uno de estos perfiles permiten después, con un proceso iterativo, que es lo que se denomina inversión sísmica, obtener de la sísmica un patrón continuo en un determinado volumen. Y acá quiero honrar el método sísmico en el sentido de que si yo tuviera que mapear el basamento, acá tengo perfectamente delimitado, a partir de la rigidez flexural que obtengo con estos parámetros y el módulo de Young, tengo perfectamente delimitado el basamento, que como imagen sísmica a veces no se ve tan bien. Una cosa importante que les decía es que yo quería comparar el paleo rift existente en la cuenca neuquina, que es un rift triásico. Ustedes saben que todo el sistema compresivo, vamos a decir, que dominó a América del Sur
Ese sistema compresivo que domina actualmente los Andes, en un momento fue un régimen extensional en el Jurásico inferior, hasta el Cretácico medio, fue un sistema dominantemente extensional que dio origen a las cuencas sedimentarias fundamentalmente por rifting. Es decir, yo puedo pensar que en el caso de la cuenca neuquina o cualquiera de las cuencas sedimentarias en la Argentina han pasado por un proceso de rifting, pero ha sido esto en el Jurásico, Cretácico inferior, Cretácico medio, es decir, es un paleorifting. Yo lo podría tratar de comparar con un rifting actual y tratar de entender si ese proceso que después sufrió otras alteraciones, porque como dijimos en el caso de la cuenca neuquina tuvo un proceso de rifting, pero después también tuvo subsidencia térmica, después también tuvo un proceso de foreland. Si ha quedado algún remanente, algún footprint que yo pueda imaginarme de ese proceso inicial. Entonces, ¿con qué lo tengo que comparar? Lo tengo que comparar con un proceso actual de rifting. Y dentro de este mapa del Gondwana, nos vamos a ir desde el sur, desde el margen occidental de Gondwana, en la cuenca neuquina, nos vamos a ir directamente al margen oriental en el Mar Rojo. Y acá quiero que presten atención el mapa de anomalías isostáticas de la Argentina, el mapa de formación de gravedad de la cuenca neuquina y el mapa de gravedad del Mar Rojo. Y acá está escalada la cuenca neuquina prácticamente. Estos son del orden de 680.000 kilómetros cuadrados que tiene la apertura del Mar Rojo. El Mar Rojo, ustedes, vamos a decir dos cosas muy importantes, es un rifting continental que comienza como una pluma que se separa en tres diferentes niveles, en tres diferentes direcciones. En el caso hay un basamento pre-rift que estructura todo ese Mar Rojo, el Mar Rojo, el Afar y el Golfo de Adén, son predominantemente roca del Neoproterozoico, y hay un proceso de pre-rifting que en el caso, por ejemplo, del Golfo de Suez alcanza los 3 kilómetros de profundidad, y que ese proceso de rifting se va a dar, no se da de cualquier manera, se da una propagación del rifting generalizado en dirección sur-este-noroeste. Es exactamente la misma dirección que se abren las cuencas sedimentarias en la Argentina, del sur al norte, del sur al norte prácticamente. Nosotros podríamos pensar que en el caso del Mar Rojo existía una pluma en el triángulo de Afar y esa pluma se va a dividir en tres grandes direcciones. Esa pluma que va a controlar el proceso de rifting en el Mar Rojo se va a dividir en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo propiamente dicha y en el sistema de rifting de África Oriental. Fundamentalmente en el plató de Afar o en el triángulo de Afar, fundamentalmente activo actualmente, por supuesto, ustedes saben, por ejemplo, en el caso de Afar, la existencia de un volcán que se llama Erta-Ale, que es un volcán activo actualmente en esta región. Bueno, les decía que esto se va a dar, esa geometría de apertura del mar Rojo y ese rifting continúa después hacia el norte, va a continuar en el triángulo, va a continuar en Afar y va a continuar en el Golfo de Suez, y también, por supuesto, continúa en todo lo que es la península de Sinaí. Y uno puede pensar que desde el punto de vista gravimétrico, esto tiene una impronta, tiene una asignatura. Desde el punto de vista gravimétrico, ustedes pueden observar el Mar Rojo acá en un mapa generalizado. Acá está el rifting de África Oriental, acá es el brazo que se abre en Tanzania, este es el Golfo de Adén, el Mar Rojo propiamente dicho,
Bueno, y estos son los elementos, bueno, por supuesto la topografía de la zona. Y uno ve, si uno ve el rifting actual del Mar Rojo, uno dice, bueno, esto empezó, el de nosotros empezó, como habíamos dicho hace un momento, es un paleo rift. El comienzo del pre-rift tiene aproximadamente entre 35 millones de años. El Sin Rift, los sedimentos de Sin Rift tienen el orden de 20 millones de años y el proceso actual de rifting, que es lo que da origen a toda esta segmentación o líneas de fallas de transferencia que se observan muy bien con gravimetría. Y uno compara acá y uno dice, bueno, ¿qué tengo en el Mar Rojo? Si yo veo la anomalía magnética sobre el eje, prácticamente sobre el eje de apertura, tengo una anomalía generalizada negativa. Y tengo una anomalía generalizada positiva de gravedad. Es decir, en un rifting actual como es el Mar Rojo, yo tengo una anomalía de gravedad positiva y una anomalía magnética negativa, es decir, tengo un par positivo-negativo de anomalías. Este par positivo-negativo, que uno se hace una mejor discriminación, son varios brazos de rifting, como les había dicho, hay zonas de transferencia. Se ven muy bien las anomalías positivas y negativas de gravedad del magnetismo. ¿Qué pasa en la cuenca neuquina? Si la cuenca neuquina en algún momento pasó por este proceso, que seguramente pasó como todas las cuencas sedimentarias en la Argentina, esta anomalía positiva alguna vez existió y esta anomalía negativa alguna vez existió. Y aún en el caso del multiepisódico historia que tiene la cuenca neuquina, llegamos a esta excepcional imagen en la cual yo puedo ver con la anomalía de gravedad terrestre, puedo ver un brazo que coincide exactamente con el depocentro de la cuenca sedimentaria y que tiene una anomalía de gravedad positiva con una anomalía magnética a la derecha negativa. Puedo decir que el mismo par positivo gravedad, negativo magnetismo, a pesar que la cuenca pasó por distintos estadios de evolución, a pesar de que la cuenca ha tenido una deformación y que tiene una deformación actualmente en una zona de subducción, en una zona convergente, como habíamos dicho hace un momento, una zona convergente de subducción generalizada en el margen, digamos, en el margen continental de América. Tiene la misma impronta de gravedad y de magnetismo que tiene un rifting actual. Esto es una conclusión de alguna manera que se da en otros rifting. He estado estudiando o estoy tratando de entender otros sistemas de rifting. Cuando me refiero a sistema, me refiero a sistema de rifting, significa que está presente en toda la extensión de una cuenca sedimentaria. Si ustedes miran acá, si bien es cierto que la cobertura de gravedad no abarca todo, hasta de forma, podríamos decir, nosotros sabemos que el dorso de los Chigüidos está más elevado al norte que al sur, que es donde va a parar justamente este arco de gravedad positiva. Bueno, la cuenca neuquina tiene postulada un tipo de apertura asimétrica, fundamentalmente por un mecanismo de tipo de Wernicke que deja la anomalía positiva y segmentada de gravedad con respecto a los depocentros. Hemos podido observar, por ejemplo, con el análisis espectral de gravedad y magnetismo, en el caso del Mar Rojo, los valores son del orden de 9 a 18 kilómetros en una determinada dirección azimutal, y en el caso de la cuenca neuquina, esos valores se escapan hasta 30 kilómetros, que son
siguen siendo valores más bajos que la corteza normal, que se considera entre 33 o 35 kilómetros. En ambos casos, el rifting original deja un par positivo de gravedad, negativo de magnetismo, a pesar de toda la obliteración después que ha existido. Ese rifting que es triásico-jurásico en el caso de la cuenca neuquina y que fue después continuado por una subsidencia térmica y una subsidencia flexural, aún en el día de hoy se puede llegar a observar esa impronta, vamos a decirlo. Por supuesto que esto también genera otra serie de preguntas. Esta presentación estaba hecha para la Sociedad de Exploración Geofísica de hace 1 año y medio en Hurghada, en Egipto, en el cual participo en un consorcio, participo como investigador, y nosotros ahí hicimos sugerencias desde el punto de vista de caracterización sísmica, de caracterización de métodos potenciales, y yo les quiero dejar a todos los estudiantes, ahí cuando me presentaron, me dijeron que tenía 35 años de experiencia, y la verdad que se me cayeron todos los años juntos, porque ustedes, la mayoría de los que está escuchando, debe tener menos de 30, los estudiantes, y yo les quiero dejar también una idea con respecto a lo que ustedes seguramente en algún momento de su vida profesional, dentro de 10, 15, 20 años, van a poder ver. Quiero que presten atención a la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda abarca el centro de la Argentina, la provincia de Mendoza completamente, San Luis, gran parte de Córdoba, toda la provincia de La Pampa y la cuenca neuquina. Esta es la imagen de la anomalía de gravedad isostática de la cuenca neuquina. Como les había dicho hace un momento, habíamos visto que la cuenca neuquina estaba cubierta por 50.000 kilómetros de sísmica 3D, pero en los bordes esa sísmica de 3D no existe y se hace gravedad y magnetismo. La última campaña de hace 2 años es la campaña que se hizo en este sector del borde de cuenca, que es lo que se denomina el bloque de Chelforo, nosotros lo denominamos Chelforo, y este bloque de Chelforo está ubicado sobre la traza de la dorsal de Whincup. Es decir, yo no debería esperar no debería tener gran expectativa con respecto a la existencia de una cuenca sedimentaria si yo me paro sobre esa anomalía tan fuerte positiva del dorso de los Chihuidos. Cuando yo hago la anomalía isostática completa, este mapa que vieron ustedes, lo hemos visto antes, el mismo mapa de América del Sur, el de la Argentina, etcétera, etcétera, en el cual ahora corté simplemente este sector central de la Argentina. Y uno observa que esta anomalía negativa cruza o atraviesa prácticamente toda la provincia de La Pampa. Y uno puede decir de que esta anomalía negativa puede ser un error en la estimación de las anomalías propiamente dichas. Eso sabemos que no es así porque está probado con sísmica en muchos lugares. No les quise mostrar muchas más cosas, pero por supuesto que nosotros sabemos de la existencia de cuencas en esta dirección, pero quiero que presten atención a esta anomalía negativa que cruza prácticamente toda la provincia de La Pampa. Cuando uno va desde Neuquén a Córdoba, cruza toda la conquista del desierto, llega a un lugar que es Chacharramendi y se mete para el norte hasta Victorica, que es en el límite de San Luis con La Pampa. Victorica está a 50 kilómetros del límite de San Luis. Es decir, prácticamente yo podría hacer un eje acá, que sería la Reforma Victorica con una anomalía negativa de gravedad. Y ahora, esa anomalía negativa de gravedad, esta anomalía negativa de gravedad, cuando se hizo la última adquisición de gravedad y de magnetismo en este lugar, la anomalía era positiva.
la anomalía de magnetismo era positiva, es positiva, mejor dicho. No se los puedo mostrar, pero es positiva la anomalía, y sin embargo, cuando uno hace la conversión a profundidad por algún tipo de método, un método muy robusto, es lo que se llama Source Parameter Imaging, cuando sé que tengo fallas, o sea, tengo un sistema de bloques, que es lo que primero puedo pensar. Si hago con Source Parameter Imaging, acá me queda un negativo sobre una anomalía positiva de magnetismo, la conversión a profundidad es un negativo. Eso se discutió mucho en la compañía porque teníamos que poner sísmica y la anomalía seguía siendo positiva. Sin embargo, la sísmica muestra este gráfico, esta sección que les estoy mostrando acá al sur, que seguramente prácticamente la mayoría de ustedes no la deben haber visto, es un Emmy-Graben perfectamente delimitado que tiene aproximadamente 4.500 metros de espesor. Este Emmy-Graben está ubicado en este lugar, exactamente sobre esta traza amarilla que pongo acá. Cuando uno mira, por ejemplo, en el caso puse esto porque es honrar también a mi fuente, a mis orígenes, puse esta sección sísmica que es la cuenca del General Lavalle en Córdoba. La sección sísmica superior, la cuenca del General Lavalle en Córdoba, y la sección sísmica inferior, que está cientos de kilómetros, debe estar 400, 500 kilómetros separadas, muestran prácticamente la misma asignatura. Es decir, desde el punto de vista de la caracterización geodinámica de una cuenca sedimentaria, la existencia en sí de una cuenca sedimentaria ya me está dando la pauta si yo tengo un dato muy bueno o tengo un dato y sé interpretar gravedad y magnetismo, porque mi hipótesis es que todo esto es una subcuenca sedimentaria que atraviesa toda la provincia de La Pampa y posiblemente se mete también en San Luis. Entonces, bueno, les quería dejar esta imagen, espero poder verlo en vida, de que alguno de ustedes en algún momento trabajando dentro de 5 o 6 años me muestre a mí de que me diga, profe, tenía razón, hay una cuenca sedimentaria, hemos puesto pozos, han demostrado un sistema petrolero activo y estamos contribuyendo al desarrollo del país a partir de esos recursos. Les quiero agradecer a todos ustedes esta oportunidad que me han dado de compartir estos momentos. Quiero agradecer especialmente a los estudiantes de mi provincia de Córdoba. Quiero agradecer especialmente también a mi tutor de tesis doctoral, el doctor Víctor Alberto Ramos, que es el que de alguna manera me sacó de la sísmica, por decirlo de alguna manera, y me puso objetivos un poco más saliendo de lo petrolero de todos los días. Y también, por supuesto, tengo que agradecer a YPF, porque YPF de alguna manera es la que contribuye con los datos, con los software. Uno no podría dejar de reconocer el esfuerzo que hacen las compañías petroleras, a pesar de que, bueno, muchas veces no tienen buena prensa. Y el último mensaje que les quiero dejar, para que ustedes lo piensen, es que yo siempre he tenido una inquietud, y es la inquietud de acercarnos a la universidad. No existe un límite entre lo científico, académico propiamente dicho, con la industria, porque de hecho que la universidad no podría hacer nunca sísmica 3D, nunca podría hacer un pozo para después salir a tener una hipótesis mejor de trabajo en alguna área en particular. Entonces, vaya mi homenaje a la industria petrolera y a la universidad, porque es un camino que tienen que recorrer juntas. En los lugares más desarrollados del mundo existen los consorcios. Uno de los sueños míos, que se lo dejo planteado a ustedes también como un futuro en sus manos, es conseguir que la universidad
y la industria petrolera se unan para hacer alguna transecta a escala cortical que cruce alguna cuenca sedimentaria en la Argentina. Me gustaría que fuera, por supuesto, la cuenca del noroeste, porque posiblemente la más importante, y la cuenca neuquina también. Desde ya, muchísimas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a atenderlos. Gracias. Bueno, Mario, muchas gracias de parte de todo el capítulo y de toda la audiencia. Fue realmente un placer.